El arrepentimiento. Uno de los temas más importantes y centrales del Evangelio es el arrepentimiento. Desafortunadamente en nuestros días este ha sido un tema que se ha dejado de predicar en las iglesias. Temas como la prosperidad han ocupado y desplazado la santidad, la consagración, la pureza, la negación de sí mismo, el sufrimiento, la cruz y el arrepentimiento. Y aunque en ocasiones conocemos el significado del arrepentimiento, pocas veces lo llevamos a la práctica, ya que esto no es de una sola vez, sino que tenemos que llevar una vida en continuo arrepentimiento. Como parte de esta serie de lo que creemos en la IBT veremos algunos aspectos importantes del arrepentimiento en la Biblia. Hoy en día, la gente piensa que arrepentirse es solamente sentirse mal por algo que se sabe que se hizo mal, o llorar el domingo en el altar, para el lunes volver a hacer lo mismo de antes. Pero el arrepentimiento es mucho más que una emoción o un sentimiento, de hecho, es un regalo de parte de Dios. A lo largo de la Escritura podemos encontrar varios pasajes que nos hablan del arrepentimiento y cómo este es parte esencial de la predicación para perdón de pecados, tanto en el Antiguo Testamento, como también en el Nuevo Testamento. Sabemos que en la Biblia uno de los significados del arrepentimiento en el Nuevo Testamento es metanoia, que significa un cambio de mentalidad, pensar diferente. Compuesto de dos términos, meta que significa cambio, y noio que significa ejercicio de la mente. Por lo tanto, metanoia significa literalmente cambio de mente. Sin embargo, esto no significa solamente un simple cambio de opinión, sino una reconsideración y reorientación de vida. Los teólogos hacen una distinción entre dos tipos de arrepentimiento. El primero de ellos se llama atrición. Este tipo de arrepentimiento es falso o espurio. Implica solamente un remordimiento causado por el temor al castigo o la pérdida de una bendición. Fue el tipo de arrepentimiento que mostró Esaú, en Génesis 27:30 al 46, quien solamente se lamentó por no recibir la bendición de su padre, pero en su corazón quería matar a su hermano. Se lamentó no porque había pecado, sino porque había perdido su primogenitura. Entonces, la atrición es el arrepentimiento motivado por un intento de librarse del infierno o del castigo. Por otro lado, la contrición es el arrepentimiento verdadero y piadoso. Este es genuino e implica un profundo remordimiento por ofender a Dios. Una persona contrita confiesa abierta y completamente su pecado sin tratar de justificarlo. Y no solamente tiene que ver con reconocer el pecado, sino que también va acompañado de una disposición a hacer restitución siempre que sea posible, como Zaqueo al querer restituir al que había defraudado en Lucas 19:8, y de resolver alejarse del pecado. La atrición llora por las consecuencias, la contrición llora por la ofensa a Dios. La primera vez que se menciona la palabra arrepentirse o arrepintió lo vemos en Génesis 6:6, donde nos dice que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Ahora, ¿esto quiere decir que Dios se equivocó? La respuesta es definitivamente no. Este lamento de parte de Dios es antropomórfico, que quiere decir que es una expresión idiomática, y no debe tomarse literalmente, sino que es para describir el sentir de Dios en términos humanos, que son necesariamente limitados. De hecho, en versiones recientes como la Nueva Traducción Viviente o la Nueva Versión Internacional, mencionan que Dios se lamentó, expresión que se refiere más al pesar de Dios por haber creado al hombre. También podemos ver otras ocasiones en las que Dios se arrepintió. En Éxodo 32 con el becerro de oro, con Saúl en 1 de Samuel 15:11, en Jonás 3:9 al 10 y 4:2. Podemos ver que, en este sentido, Dios no se arrepintió por un mal o equivocación que hubiera hecho, sino que cambió su actitud por causa de un cambio del corazón. Dios como deidad perfecta no cambia en su naturaleza esencial, más cambia su relación y actitud de ira a misericordia y de bendición a juicio, como lo requiera la ocasión. Ahora bien, en el sentido del arrepentimiento humano siempre tiene que ver con dejar de vivir de una manera pecaminosa, o determinar refrenarse de cometer cierto pecado.
Generalmente va acompañado de lamento y deseo de perdón, pero el elemento clave siempre es un cambio de mente y actitud de la vida anterior. Ejemplos como el de Manasés nos dan luz acerca de lo que es volverse de los malos caminos. Manasés, hijo de Ezequías, hizo lo malo ante los ojos de Dios, levantando altares, consultando a divinos, e hizo que Judá se volviera contra Dios. Pero en segundo libro de Crónicas 33:10 al 20 nos narra cómo después de un tiempo de angustia se humilló a Dios y se volvió a él. Otro ejemplo en el Nuevo Testamento es el del apóstol Pablo, narrado en Hechos 9:1 al 19, donde podemos ver cómo fue su conversión. De ser un perseguidor pasó a ser un perseguido. En ambos casos, estos personajes tuvieron un cambio de vida totalmente radical. Pasaron de estar en contra de Dios a estar al servicio de Dios. Lo mismo pasa con nosotros, que antes de Cristo estábamos en contra de Dios, éramos sus enemigos tal como lo dice Romanos 5:10 y Colosenses 1:21, mas ahora en Cristo somos reconciliados con Dios. Esto nos muestra que antes de Cristo no teníamos esperanza, porque todos hemos pecado y estamos separados de Dios, según Romanos 6:23. No hay nadie que por sí mismo haga el bien y que no haya cometido pecado, y todos estamos expuestos a ceder a la tentación por el poder y el engaño de la corrupción en nosotros, todos somos propensos a caer en pecado. Tal es el ejemplo de David, como lo narra 2 de Samuel 11, 1 al 27 y del mismo apóstol Pedro al negar a nuestro Señor en Lucas 22, 31 al 32, y en los versículos 54 al 62. Sin embargo, Dios en el nuevo pacto establecido en Cristo Jesús, ha dispuesto con amor y misericordia que aquellos creyentes que pequen sean renovados mediante el arrepentimiento para salvación. David, después de ser confrontado por el profeta Natán, escribe el Salmo 51, uno de los pasajes que revelan cómo es un genuino corazón arrepentido delante de Dios. Dios cumple la promesa hecha a David sobre su reinado eterno hecha unos capítulos antes en 2 de Samuel 7, que fue cumplido en Cristo. Así también, al apóstol Pedro, quien lo negó 3 veces, le preguntó de la misma manera si le amaba, demostrando con esto, que Jesús tuvo misericordia a pesar del error de Pedro. El arrepentimiento, entonces, es un regalo que viene de Dios, es una gracia evangélica, no es algo tampoco que venga de nosotros. Podríamos de hecho decir que el arrepentimiento es el más grande milagro, ya que por nuestra condición que tiende a hacer lo malo no anhelamos arrepentirnos. Es el Espíritu Santo el que nos convence, nos hace consciente de pecado y nos concede el arrepentimiento, como lo indica Hechos 11:18 y segunda carta a Timoteo 2:25. El arrepentimiento nos hace humillarnos delante de Él con una tristeza que viene de Dios mismo, como podemos observar en la segunda carta a los Corintios 7:5 al 11. Algunos teólogos creen que la carta que menciona el apóstol Pablo se refiere a la primera carta a los Corintios. Sin embargo, algunos otros teólogos creen que Pablo escribió una carta previa a Primera de Corintios que se extravió, conocida como Carta Severa. Esta carta escrita también por Pablo y que él menciona que escribió con lágrimas y lamentándose después de haberla escrito, produjo en los corintios tristeza, pero no una tristeza del mundo, sino una tristeza para arrepentimiento. El arrepentimiento no se demuestra en palabras o el simple remordimiento, sino que implica mostrar frutos y obras dignas. En Hechos 26:20, Pablo menciona que predicaba acerca del arrepentimiento y conversión a Dios, mostrando obras dignas de arrepentimiento, remitiéndonos al caso de Manasés y el mismo Pablo mencionado anteriormente. También Juan el Bautista, en Mateo 3, mencionaba que se debía mostrar frutos dignos de arrepentimiento, ya que los religiosos se jactaban de ser de una etnia o ser hijos de Abraham, pero Juan el Bautista anunciaba que el reino se había acercado, y decía que se arrepintieran, que Dios mismo podía levantar hijos de Abraham aún de las piedras, como lo menciona el versículo 9 y 10. Y que de hecho el apóstol Pedro en su informe confirma que sucedió con los gentiles en Hechos 11:18.
Nadie que se niegue a arrepentirse puede entrar al reino de Dios. El arrepentimiento es un requisito previo, una condición necesaria para salvación. Nadie puede ser salvo permaneciendo en rebelión contra Dios, por eso el arrepentimiento es inseparable de la fe salvadora, como lo decía el apóstol Pedro en Hechos 2:37 y 38. Jesús mismo, al iniciar su ministerio, su predicación era arrepiéntanse, anunciando arrepentirse y creer en el Evangelio, de acuerdo con Marcos 1:15. Lo mismo que Pablo y Silas dijeron al carcelero en Hechos 16:31. El arrepentimiento debe llevarnos a Cristo, la fuente de nuestra salvación. El arrepentimiento verdadero no consiste solamente en dar la espalda al pecado, sino también en volver el rostro hacia Cristo. Nadie es salvo simplemente por abandonar ciertos pecados, somos salvos cuando, reconociendo nuestra condición, acudimos a Cristo por fe. El arrepentimiento y la fe son inseparables. Uno nos hace apartarnos del pecado, y el otro nos hace abrazar a Cristo. Un corazón arrepentido, contrito y humillado se presenta delante de Dios para pedir perdón genuinamente, aborrece el pecado con el propósito de agradar a Dios y apartarse del pecado. El Salmo 51 refleja la oración de ese corazón arrepentido. Pablo reconocía ser el primer pecador, pero por la gracia concedida en Cristo Jesús era recibido a misericordia, confirmando ser salvo por esa gloriosa gracia. Nuestro deber como cristianos es arrepentirnos de todos los pecados concretos que sabemos que hemos cometido. Proverbios 28:13 nos dice que aquel que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia, al igual que Primera de Juan 1:9, que nos deja ver una gran verdad para los que confiesan sus pecados. Dios se muestra fiel y justo. Que es justo. Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Entonces, en Cristo tenemos el perdón de nuestros pecados, si nos mostramos verdaderamente arrepentidos. Y como les hemos dicho, estos temas que hemos hablado los días miércoles son parte de una, le llaman confesión de fe, que se hizo hace casi 400 años. Confesión bautista de fe. Y quiero leerles lo que dice literalmente esta confesión. Dice: tal es la provisión que Dios ha hecho a través de Cristo en el pacto de gracia para la preservación de los creyentes para salvación, que si bien no hay pecado tan pequeño que no merezca la condenación, no hay, sin embargo, pecado tan grande que acarree condenación a aquellos que se arrepienten, lo cual hace necesaria la predicación constante del arrepentimiento. A mí esta frase me impactó porque dice: no hay pecado tan pequeño que no merezca la condenación. Como les decía ahorita, a lo mejor unos humanamente podríamos decir: yo no me meto con nadie, yo me porto bien, yo nomás de mi casa al trabajo y del trabajo a mi casa. Pero no hay pecado tan pequeño para nuestros ojos, digamos, que no merezca condenación. Pero hace el contraste que dice: pero no hay pecado tan grande que acarree condenación a aquellos que se arrepienten. El pecado trae muerte, pero Dios nos regala la vida eterna en Cristo Jesús, que es lo que dice Romanos 6:23. No lo busquen si quieren, yo nada más lo voy a leer, que dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El perdón de pecados está garantizado para el que se arrepiente y cree en Cristo Jesús. Vamos a Isaías 1, quiero ir casi terminando. Quiero ser como mi papá, como Marco, que cuando dicen que ya van a acabar, todavía se avientan otra media hora. Isaías 1. Versículo 16 y al 18 vamos a leer.
Dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprendan a hacer el bien, busquen el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparen a la viuda. Vengan luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y eso sin duda que se cumple en Cristo Jesús, el que derramó su sangre para perdonar todos y cada uno de nuestros pecados. Cuando nos arrepentimos, Dios siempre está dispuesto a perdonarnos. Como bien les decía, el arrepentimiento no es algo que nos merecemos, incluso. Es un regalo de Dios. Es el milagro más grande concedido al ser humano. Todos, desde los profetas, el mismo Jesús, los apóstoles y otros personajes a lo largo de la Biblia, de la historia de la iglesia, han predicado el arrepentimiento como algo central en sus sermones, en sus predicaciones. Martín Lutero, de hecho, en la primera de sus 95 tesis, declaraba lo siguiente: cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo dijo, arrepentíos, quiso que toda la vida de los creyentes fuera una vida de arrepentimiento. Charles Spurgeon también en uno de sus sermones decía, el arrepentimiento es odio al pecado, es apartarse del pecado y una determinación en la fuerza de Dios de abandonarlo. Todos estos personajes, desde profetas, desde los apóstoles, Jesucristo mismo y personajes otros a lo largo de la historia han predicado acerca del arrepentimiento. Y nosotros, nuestro deber como cristianos es predicar acerca del arrepentimiento, sí, para los que no conocen de Dios, pero también la predicación del arrepentimiento debe ser continua en la iglesia. Porque como lo hemos dicho, todos seguimos pecando, ¿verdad? Todos absolutamente. También el anciano Marco, el otro día decía, ¿no? Cuando habló acerca del amor ágape, y él nos decía, eso yo me lo prediqué primero yo mismo. Y esto también yo me lo prediqué primero a mí. Pero el arrepentimiento no es nada más de una ocasión especial, no es nada más cuando viene una persona nueva y le dice, arrepiéntete porque te vas a ir al infierno. El arrepentimiento debe ser continuo en nuestra vida cristiana. En las iglesias debe devolver este mensaje de arrepentimiento. Pero mucho más, creo que la predicación de este arrepentimiento siempre debe ser a uno mismo. Como les decía al iniciar, en la oración que hacía, yo me preparé para esta enseñanza, pero fue una predicación primero para mí. Y debo de arrepentirme y todos los días yo quiero estar a cuentas con Dios. ¿Se acuerdan? Incluso creo que el domingo les compartía de un sueño que tenía. Y fue hace, no recuerdo hace cuánto, pero esos sueños me gustan porque no son sueños de que cené pesado, o de que me comí 3 enchiladas. Son sueños que yo creo que vienen de Dios. Y yo soñaba que, de hecho, estaba aquí en la parte de aquí afuera de mi casa y volteaba hacia arriba y veía como que la luna se eclipsaba. Pero en ese momento yo entendía que era una señal de que Jesús ya venía. Y
Y digamos con emoción, yo le hablaba a mi familia, le decía, Jesús ya viene. Y mi familia se emocionaba. Ellos salían. Salían a recibir a Jesús. Y recuerdo que en ese sueño Jesús estaba aquí. Les digo porque yo estaba aquí afuera. Y Jesús abrazaba a mi familia. Pero yo estaba a un lado, hecho bolita, en posición fetal. Y yo me sentía indigno. Yo me sentía, pues, que me iba a quedar. Como en esas películas, ¿no? Que ocurre el rapto y todos desaparecen. Y yo me sentía así, que me iba a quedar. Pero en eso Jesús me llamaba ahí con mi familia. Perdón. Y me acuerdo que me llamaba y yo solo veía su rostro, que obviamente sé que a lo mejor no era el rostro de Jesús, pero yo veía su rostro y de hecho lo acariciaba. Y él me veía con amor. Me decía, no te sientas indigno. Y me perdonaba. Ahora, con esto no quiero decir que es una revelación de parte de Dios. Solamente fue un sueño que Dios me permitió tener. Pero yo creo que sin duda a cada uno de los que estamos aquí, por muy indignos que nos sintamos, Dios está dispuesto a perdonarnos. Y como les decía, debemos predicarnos a nosotros mismos. Consideremos que Cristo está dispuesto a perdonar a todo aquel que se arrepiente genuinamente. Nunca rechaza un corazón contrito y humillado, como dice la Biblia. Le recibe como un hijo y le perdona y se alegra con él. ¿Se acuerdan? Vamos a Lucas. Con esto quiero ir terminando y ahorita, si nos da tiempo, ponemos el video, si no, no hay problema. Ay, ya me aventé 1:20. ¿Cuánto llevo? Ahí voy a terminar, más otras media hora. Lucas, capítulo 15. Quiero leer solamente, ustedes síganme con la vista ahí en la lectura. Y nos habla primero de la oveja perdida. Dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo,
¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Fíjense, una vez más nos demuestra este pasaje, esta parábola, que la oveja no fue la que regresó. ¿Quién fue? Fue el pastor el que fue por ella. Pero fíjense cómo el versículo 7 dice, nos habla de que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. ¿Se dan cuenta cómo nuevamente el arrepentimiento no es algo de nosotros? No es algo inherente a nuestra naturaleza. Y vamos a saltarnos hasta el versículo 11, que de hecho la otra parábola de la moneda perdida también tiene que ver con esto. Pero esta parábola nos habla acerca del hijo pródigo y dice: un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían de los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: saquen el mejor vestido y vestidle, y pongan un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traigan el becerro gordo, mátanlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Cuando el hijo volvió en sí, reconoció su pecado, reconoció su condición. ¿Y qué fue lo que hizo? Decidió volver a su padre. ¿Y qué fue lo que encontró en su casa? Él no encontró un padre enojado. Ya ves, te dije que si te iba a ir mal. Te dije que si te malgastabas todo, te ibas a perder. Él encontró un padre que estaba esperándolo para recibirlo. Si hoy reconocemos nuestro pecado, no debemos huir de Dios, sino correr hacia Él. El mismo Dios que demanda arrepentimiento es el mismo Dios que lo concede. El mismo Dios que nos muestra nuestro pecado es el Dios que proveyó un Salvador para nosotros los pecadores. Cristo murió por los pecadores, resucitó para justificar pecadores y recibe a todo aquel que viene a Él con un corazón contrito y humillado. Y tal vez alguien piense que su pecado es demasiado grande, pero la Escritura nos enseña que no hay pecado tan grande que la sangre de Cristo no pueda limpiar. David fue perdonado, Manasés fue perdonado, Pedro fue restaurado, Pablo dice que recibió misericordia. Y el mismo Señor sigue recibiendo hoy a todo aquel que se arrepiente y cree en Él.
Por eso, como decía Martín Lutero, les digo en una de sus tesis, toda la vida del creyente debe ser una vida de arrepentimiento. No porque vivamos en condenación, sino porque vivimos cerca de la cruz, cerca de Cristo y cerca de la gracia que nos salva. Por eso debemos de vivir constantemente en arrepentimiento. ¿Se acuerdan que también cuando Jesús decía que Él era la luz del mundo y había personas que no le recibían? ¿Por qué? Porque la luz expone. Cuando nos acercamos a Jesús, nuestra condición es expuesta. No hay nada que podamos esconder. Por eso, al estar cerca de Jesús, no podemos estar de la misma manera. Y quiero ahora sí terminar. No sé si ahora sí me puedan ayudar. Si se puede, si no, no hay problema. Quiero que veamos este video que nos habla precisamente nos ilustra de cómo es el hijo pródigo. Vuelvo otra vez decepcionado, con un corazón cargado, lleno de angustia y dolor. Vengo desde aquel viejo camino, donde un día sin motivo mi hijo muy lejos se marchó. Lo he buscado en cada amanecer, desde el día que se fue. Voy allí pensando que quizás hoy será el día en que regrese. Quizás hoy podré su rostro acariciar y decirle que le amo como siempre, que a pesar de todo sigo siendo igual, sigo siendo igual. Lentamente tantos días y no veo todavía su rostro acercándose hacia mí. Yo pienso que quizás habrá olvidado que es aún mi hijo amado, que mi amor por él no tiene fin. Es por eso que al amanecer yo regreso a aquel lugar, cada vez pensando que quizás hoy será el día en que regrese. Quizás hoy podré su rostro acariciar y decirle que le amo como siempre, que a pesar de todo sigo siendo igual, sigo siendo igual. Oh, si es así el amor de un padre para su hijo, cuanto más aquel del Padre celestial, que a pesar de nuestras faltas y nuestras rebeliones,
sigue amando cada día más. Quizás hoy verá que aún yo soy su padre, que en mi casa hay morada para él. En mi corazón no existe el pasado, solo quiero que regrese otra vez. Quizás en mi corazón no existe el pasado, solo quiero que regreses otra vez. Cuán grande amor nos ha demostrado el Padre. Esta canción tiene años que la conozco, como 25, como 25 años. Y nunca en mi vida había tenido tanto sentido como estos días. No, casi no la escucho porque cada que la escucho chillo. Y hay unas frases que me gustan mucho. Hay una cuando dice: yo pienso que quizás habrá olvidado que es aún mi hijo amado. Y también la segunda parte dice: si es así el amor de un padre para su hijo, cuanto más aquel del Padre Celestial, que nos está esperando a que regresemos a casa. Todos necesitamos arrepentirnos, todos, hasta el más chiquito. Desde el más chiquito al más grande, todos. Y como les digo, esta predicación no es nada más para los inconversos, es para todos los que estamos aquí. Todos necesitamos arrepentirnos. Quiero terminar con una oración. Ya sé que ya me excedí mucho, pero quiero terminar con una oración. Si hay alguno de nosotros que hay algo de los que nos tengamos que arrepentir, que yo sé que sí, pero a lo mejor hay situaciones que sabemos y que todavía nos resistimos. Pero tengamos en cuenta que en Cristo siempre hay perdón. Yo soy testimonio de eso. Mi familia es testimonio de eso. Vamos a orar. Dios, gracias, oh Dios, por este mensaje, porque tu palabra, sin duda, Señor, que es poderosa para cambiar. Hay poder, Señor, como decía Pablo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Y el poder, Señor, más grande que podemos experimentar es la transformación de nuestras vidas. Solo por tu gracia, solo por tu misericordia, Señor. Y yo sé que estás con los brazos abiertos, dispuesto a perdonar, Señor, porque para eso ofreciste a Cristo en aquella cruz. Estás dispuesto a perdonar a aquel que ha cometido una falta. Y no hay pecado tan chico, Señor, que no merezca condenación, pero tampoco, Señor, hay un pecado tan grande para un corazón arrepentido que tú no puedas perdonar, Señor. Señor, ayúdanos con tu Santo Espíritu a cada día volvernos a ti, volver nuestra mirada a ti.
Y Señor, que esta palabra no quede vacía en ninguno de los corazones de mis hermanos, de los que tal vez la escuchen más adelante. Ayúdanos, oh Dios, a vivir continuamente arrepentidos, a volver nuestra mirada a ti. Y si hay alguno, Señor, de mis hermanos, oh Dios, que está batallando con algún pecado, dale de tu gracia y concede el arrepentimiento, Señor. Yo sé, Señor, específicamente también que hay algunos, Señor, que necesitan arrepentirse de ciertas cosas. Que hay algunos, Señor, también que necesitan volverse a ti, Señor. Aún es tiempo de poder arrepentirnos. Te doy gloria y honra a ti, Señor. Amén. Y por último, ya no lo mencioné, pero en la semana vi un caso de una persona que decía, un cantante, yo la verdad ni lo conozco, pero esa persona decía, yo sé que al final de mi vida voy a terminar cantándole a Dios y no sé qué, a los 35 años. A los 35 años yo sé que voy a terminar cantando a Dios. Y esa persona se murió a los 34 años y medio, porque pensaba que iba a llegar. Nunca sabemos hasta cuándo Dios nos preste la vida. Pero la Biblia también dice, búsquenlo mientras pueda ser hallado. Busquemos a Dios mientras todavía tengamos oportunidad.